Buenas tardes, mis Daisy compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre el siglo de oro español. El siglo de oro español fue un periodo de florecimiento de las artes y la literatura en la España de la dinastía de los Austrias o los Habsburgos, usualmente superior a un siglo, cuyos inicios estarían luego de la Reconquista española alrededor de 1492 y fines alrededor de 1681, año de muerte de Pedro Calderón de la Barca. Origen del siglo de oro. Fue ideado por Luis José Velázquez, marqués de Valdeflores, que fuera un erudito y anticuario del siglo XVIII. Lo utilizó por primera vez en su estudio Orígenes de la poesía castellana de 1754. Eventos de inicio y fin del siglo de oro. La publicación de la gramática castellana de Nebrija en 1492. Llegada de Colón al Nuevo Mundo. Eventos que dan inicio al periodo del siglo de oro. La firma del Tratado de los Pirineos entre España y Francia en 1659. Muerte del autor Pedro Calderón de la Barca en 1681. Periodos estéticos del siglo de oro. Se considera que el siglo de oro abarca dos periodos. 1. El Renacimiento español. Tiene lugar en el siglo XVI durante el reinado de los reyes católicos Carlos I y Felipe II, signada por una interpretación muy particular de las influencias italianas renacistas. 2. El Barroco hispano. Tiene lugar en el siglo XVII durante el reinado de los reyes católicos Felipe III, Felipe IV y Carlos II, y presenta una verdadera exposición de las artes plásticas y la literatura. Tendencias generales del siglo de oro. Se caracterizó por una tendencia a la vulgarización de los saberes humanísticos, lo cual potenció los géneros de la sátira y la comedia popular, que tuvo su correspondencia en la novela picaresca y sobre todo en la novela polifónica, la cual representa al Quijote de Cervantes. La música, la pintura y la escultura fueron también muy importantes tendencias alimentadas por el gusto manierista, por la exageración de las formas y la abundancia del contenido, de donde proviene hoy en día el uso de la palabra barroco, es decir, recargado. Literatura del siglo de oro. 1. La novela picaresca. Protagonizada por pícaros, es decir, jóvenes pobres y taimados que hacían la vida aprovechándose de los demás y de su ingenio. 2. La poesía ascética y mística, de raigambre católica, en la que los poetas exploraban poéticamente su llamado religioso. 3. La sátira. Tanto en poesía, narrativa como en dramaturgia, la sátira y la burla al clasicismo solemne fue central en el imaginario literario del siglo de oro. 4. La comedia. El teatro fue uno de los grandes ganadores del siglo de oro, con más de 400 obras compuestas por grandes nombres que pasarían a la historia universal de las letras. Autores del siglo de oro español. 1. Miguel de Cervantes, escritor del Quijote, así como de las novelas ejemplares y otras formas de narrativa que serían centrales y fundamentales para la literatura medieval de Europa. 2. Luis de Góngora, poeta y dramaturgo, cuya tendencia estética dentro de la poesía sería conocida como culteranismo o gongorismo. 3. Santa Teresa de Jesús, religiosa y cofundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas. Se la considera junto a San Juan de la Cruz la cumbre de la poesía mística española. 4. San Juan de la Cruz, poeta místico, religioso de oficio, reformador de la Orden de Nuestra Señora de Monte Carmelo y de la Orden de las Carmelitas Descalzas. Muy importante recordar que desde 1952 es patrono de los poetas en lengua española. 5. Francisco de Quevedo, uno de los autores fundamentales de la literatura española y autor de poesía, narrativa y dramaturgia. 6. Tirso de Molina, dramaturgo, poeta y narrador, religioso mercediano. Se le considera uno de los tres grandes de la dramaturgia del barroco español. 7. Pedro Calderón de la Barca, segundo de los tres grandes dramaturgos del siglo de oro español. Es autor de la célebre La vida es un sueño. Fue también un sacerdote de la Orden de Santiago. 8. Lope de Vega, el tercero de la trinidad de grandes dramaturgos del siglo de oro español y uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Es importante también recordar que fue uno de los autores con más de 3.000 sonetos, 3 novelas, 4 novelas breves y una epopeya. Legado del siglo de oro español. Aparte de las grandes obras artísticas que este periodo llegó a la humanidad, se le atribuye la fundación de la Real Academia Española, gracias a los estudios filológicos de Antonio de Nebrija. Con esto doy por finalizada mi exposición del siglo de oro español. Gracias por su atención.